Entonces dice así con entonado acento. Una tarde, por fin, la vi por la calle. Caminaba por la otra vereda, en forma resuelta, como quien tiene que llegar a un lugar definido o una hora definida. La reconocí inmediatamente. Podría haberla reconocido en medio de una multitud. Sentí una indescriptible emoción. Pensé tanto en ella durante esos meses, imaginé tantas cosas que al verla no supe qué hacer. La verdad es que muchas veces había pensado y planeado minuciosamente mi actitud en caso de encontrarla. Creo haber dicho que soy muy tímido, por eso había pensado y repensado un probable reencuentro y la forma de aprovecharlo. La dificultad mayor con que siempre tropezaba en estos encuentros imaginarios era la forma de entrar en conversación. Conozco muchos hombres que no tienen dificultad para establecer conversación con una mujer desconocida. Confieso que en un tiempo les tuve mucha envidia, pues, aunque nunca fui mujeriego, o precisamente por no haberlo sido, en 2 o 3 oportunidades lamenté no poder comunicarme con una mujer. En esos pocos casos en que parece imposible resignarse a la idea de que será para siempre ajena a nuestra vida. Desgraciadamente, estuve condenado a permanecer ajeno a la vida de cualquier mujer. En esos encuentros imaginarios había analizado diferentes posibilidades. Conozco mi naturaleza y sé que las situaciones imprevistas y repentinas me hacen perder todo sentido, a fuerza de atolondramiento y de timidez. Había preparado pues algunas variantes que eran lógicas o por lo menos posibles. No es lógico que un amigo íntimo le mande a uno un anónimo insultante, pero todos sabemos que es posible. La muchacha por lo visto solía ir a salones de pintura. En caso de encontrarla en uno, me pondría a su lado y no resultaría demasiado complicado entrar en conversación a propósito de algunos de los cuadros expuestos. Después de examinar en detalle esa posibilidad, la abandoné. Yo nunca iba a salones de pintura. Puede parecer muy extraña esta actitud en un pintor, pero en realidad tiene explicación. Y tengo la certeza de que si me decidiese a darla todo el mundo, me daría la razón. Bueno, quizá exagero al decir todo el mundo. No, seguramente exagero. La experiencia me ha demostrado que lo que a mí me parece claro y evidente casi nunca lo es para el resto de mis semejantes. Estoy tan quemado que ahora vacilo mil antes de ponerme a justificar o a explicar una actitud mía. Casi siempre termino por encerrarme en mí mismo y no abrir la boca. Esa ha sido justamente la causa de que no me haya decidido hasta hoy a hacer el relato de mi crimen. Tampoco sé, en este momento, si valdrá la pena que explique en detalle ese rasgo mío referente a los salones, pero temo que, si no le explico, crean que es una mera manía, cuando en verdad obedece a razones muy profundas. Realmente en este caso hay más de una razón. Diré antes que nada que detesto los grupos, las sectas, las cofradías, los gremios y en general esos conjuntos de bichos que se reúnen por razones de profesión, de gusto o de manía semejante. Esos conglomerados tienen una cantidad de atributos grotescos: la repetición del tipo, la jerga, la vanidad de creerse superiores al resto. Observo que se está complicando el problema, pero no veo la manera de simplificarlo. Por otra parte, el que quiera dejar de leer esta narración en este punto no tiene más que hacerlo. De una vez por todas, le hago saber que cuenta con mi permiso más absoluto. ¿Qué quiero decir con eso de que repetición de tipo? Habrán observado que desagradable es encontrarse con alguien que a cada instante guiña un ojo o tuerce la boca. Pero imaginan a todos esos individuos reunidos en un club, no malhadados, infelices, que pintan a la manera de Picasso. Después está el asunto de la jerga, otra de las características que menos soporto. Basta examinar cualquiera de los ejemplos: el psicoanálisis, el comunismo, el fascismo, el periodismo. No tengo preferencias, todos me son repugnantes. Tomo el ejemplo que se me ocurre en este momento:
el psicoanálisis. El doctor Prato tiene mucho talento y lo creía un verdadero amigo, hasta tal punto que sufrí un terrible desengaño cuando todos empezaron a perseguirme y él se unió a esa gentuza. Pero dejemos esto. Un día apenas llegué al consultorio, Prato me dijo que debía salir y me invitó a ir con él. ¿A dónde?, le pregunté. A un cóctel de la sociedad, respondió. ¿De qué sociedad?, pregunté con oculta ironía, pues me revienta esa forma de emplear el artículo determinado que tienen todos ellos, la sociedad. Por la sociedad psicoanalítica, el partido por el Partido Comunista, la séptima por la séptima sinfonía de Beethoven, en fin. Me miré extrañado, pero yo sostuve una mirada con ingenuidad. La sociedad psicoanalítica, hombre, respondió mirándome con esos ojos penetrantes que los freudianos creen obligatorios en su profesión. Y como si también se preguntara qué otra chifladura de esa empezará este tipo. Recordé haber leído algo sobre una reunión o congreso presidido por un doctor Bernard o Bertrand. Con la convicción de que no podía hacer eso, le pregunté si era eso. Me miró con una sonrisa despectiva. Son unos charlatanes, comentó. La única sociedad psicoanalítica reconocida internacionalmente es la nuestra. Volvió a entrar en su escritorio, buscó el cajón y finalmente me mostró una caja en inglés. La miré por cortesía. No sé inglés, expliqué. Es una carta de Chicago. Nos acredita como la única sociedad del psicoanálisis en la Argentina. Puse cara de admiración y profundo respeto. Luego salimos y fuimos en automóvil hasta el local. Había una cantidad de gente. Algunos los conocía de nombre, como el doctor Goldenberg, que últimamente había tenido mucho renombre a raíz de haber intentado curar a una mujer. Los metieron a los dos en el manicomio. Acababa de salir. Lo miré atentamente, pero no me pareció peor que los demás. Hasta me pareció más calmo, tal vez como resultado del encierro. Me elogió los cuadros de tal manera que comprendí que los detestaba. Todo era tan elegante que sentí vergüenza de mi traje viejo y mis rodilleras. Y sin embargo, la sensación de grotesco que experimentaba no era exactamente por eso, sino por algo que no terminaba de definir. Culminó cuando una chica muy fina, mientras se ofrecía unos sándwiches, comentaba con un señor no sé qué problema de masoquismo anal. What the fuck. Es probable, pues, que aquella sensación resultase de la diferencia del potencial entre los muebles modernos, limpísimos, funcionales, y damas y caballeros tan aseados, emitiendo palabras gentiurinarias. What the fuck. Quise buscar refugio en algún rincón, pero resultó imposible. Hace referencia a las conversaciones que estaban teniendo en la reunión, para aquellos que no entiendan. Entonces está utilizando esas terminologías como para relacionar las conversaciones tan asquerosas que estaban teniendo. Obviamente eran asquerosas para él. Tal cual, amorexi. Quise buscar refugio en algún rincón, pero resultó imposible. El departamento estaba atestado de gente idéntica que decía permanentemente las mismas cosas. Escapé entonces a la calle, al encontrarme con personas habituales, un vendedor de diarios, un chico, un chofer. Me pareció de pronto fantástico que en un departamento hubiera aquel amontonamiento. Sin embargo, de todos los conglomerados detesto particularmente el de los pintores. En parte, naturalmente, porque es el que más conozco y ya se sabe que uno puede detestar con mayor razón lo que se conoce a fondo. Pero tengo otra razón: los críticos. Es una plaga que nunca puedo entender. Si yo fuera un gran cirujano y un señor que jamás ha manejado un bisturí, ni es médico ni ha establillado la pata de un gato, viniera a explicarme los errores de mi operación, ¿qué se pensaría? Uy, sí, parece, yo también detesto a los críticos. Y miren que yo soy artista y me parece que los críticos son lo más fastidioso de esto, los críticos de arte, pues. Lo mismo pasa con la pintura. Lo singular es que la gente no advierte que es lo mismo, y aunque se ría de las
pretensiones del crítico de cirugía, escucha con un increíble respeto a esos charlatanes. Se podría escuchar con cierto respeto los juicios de un crítico que alguna vez haya pintado, aunque más no fuera que telas mediocres, pero aún en ese caso sería absurdo, pues, como puede encontrarse razonablemente que un pintor mediocre dé consejos a uno bueno. Para los que no sepan, la mayoría de críticos del arte, la mayoría de veces no son artistas y no son pintores. Entonces sí, me resulta a mí también asqueroso que una persona que no sepa nada al respecto de arte venga a dárselas de que sí sabe y pues obviamente a juzgar algo que ellos mismos no saben cómo hacer. Me parece pues también súper absurdo. Vamos a la parte 5. Dice: me he apartado de mi camino, pero es por mi maldita costumbre de querer justificar cada uno de mis actos. Exactamente, Morexi. ¿A qué diablos explicar la razón de que no fuera a salones de pintura? Me parece que cada uno tiene derecho a asistir o no, si le da la gana, sin necesidad de presentar un extenso alegato justificatorio. ¿A dónde se llegaría si no con semejante manía? Pero en fin, ya está hecho, aunque todavía tendría mucho que decir acerca de ese asunto de las exposiciones, las habladurías de los colegas, la ceguera del público, la invisibilidad de los encargados de preparar el salón y distribuir los cuadros. Felizmente o desgraciadamente ya todo eso no me interesa. De otro modo, quizá escribiría un largo ensayo titulado "De la forma en que el pintor debe defenderse de los amigos de la pintura". Debía descartar, pues, la posibilidad de encontrarla en una exposición. Podría suceder, en cambio, que ella tuviera un amigo que, a su vez, fuese amigo mío. En ese caso, bastaría con una simple presentación. Encandilado con la desagradable voz de su timidez, me eché gozosamente en brazos de esa posibilidad. Una simple presentación. Qué fácil se volvía todo, qué amable. El encandilamiento me impidió ver inmediatamente lo absurdo de semejante idea. No pensé en aquel momento que encontrar un amigo suyo era tan difícil como encontrarla a ella misma, porque es evidente que sería imposible encontrar un amigo sin saber quién era ella. Pero si sabía quién era ella, ¿para qué recurrir a un tercero? Quedaba, es cierto, la pequeña ventaja de la presentación, que yo no desdeñaba. Pero evidentemente el problema básico era hallarla a ella y luego, en todo caso, buscar un amigo común para que nos presentara. Quedaba el camino inverso, ver si alguno de mis amigos era, por azar, amigo de ella. Y eso sí podía hacerse sin hallarla previamente, pues bastaría con interrogar a cada uno de mis conocidos acerca de una muchacha que de tal estatura y de pelo así y así. Todo esto, sin embargo, me pareció una especie de frivolidad y lo deseché. Me avergonzó el solo imaginar que hacía preguntas de esa naturaleza a gentes como Mapelli o Lartigue. Creo conveniente dejar establecido que no descarté esta variable por descabellada. Solo hice por las razones que acabo de exponer. Alguno podría creer efectivamente que es descabellado imaginar la remota posibilidad de que un conocido mío fuera a la vez conocido de ella. Quizás lo parezca a un espíritu superficial, pero no a quien está acostumbrado a reflexionar sobre los problemas humanos. Existen en la sociedad estratos horizontales formados por las personas con gustos semejantes, y en estos estratos los encuentros casuales no son raros. Sobre todo cuando la causa de la estratificación es alguna característica de minorías. Me ha sucedido encontrar una persona en un barrio de Berlín, luego de un pequeño lugar casi desconocido de Italia, y, finalmente, en una librería de Buenos Aires. ¿Es razonable atribuir al azar estos encuentros repetidos? Pero estoy diciendo una trivialidad. Lo sabe cualquier persona aficionada a la música, al esperanto, al espiritismo. Había que caer, pues, en la posibilidad más temida al encuentro en la calle. ¿Cómo demonios hacen ciertos hombres para detener a una mujer?
para entablar conversación y hasta para iniciar una aventura. Descarté sin más cualquier combinación que comenzara una iniciativa mía. Mi ignorancia de esa técnica callejera a mi cara me indujeron a tomar esa decisión melancólica y definitiva. No quedaba sino esperar una feliz circunstancia, de esas que suelen presentarse cada millón de veces, que ella hablara primero. De modo que mi felicidad estaba librada a una remotísima lotería, en la que había que ganar una vez para tener derecho a jugar nuevamente y solo recibir el premio en el caso de ganar en esta segunda jornada. Efectivamente, tenía que darse la posibilidad de encontrarme con ella y luego la posibilidad todavía más improbable de que ella me dijera la palabra. Sentí una especie de vértigo, de tristeza y de desesperanza, pero no obstante, seguí preparando mi posición. Imaginaba pues que ella me hablaba, por ejemplo, para preguntarme una dirección o acerca de un ómnibus. A partir de esa frase melancólica, de rabia, de abandono y de esperanza, una serie interminable de variantes. En alguna yo era locuaz, dicharachero, nunca lo he dicho en realidad, o en otra era parco. En otras me imaginaba risueño, a veces, lo que es sumamente singular, contestaba bruscamente a la pregunta de ella y hasta con rabia contenida. Sucedió, en alguno de esos encuentros imaginarios, que la entrevista se malograra por irritación absurda de mi parte. Por reprochable casi groseramente una consulta que yo juzgaba inútil o irreflexiva. Esos encuentros fracasados me dejaban lleno de amargura y durante varios días me reprochaba la torpeza con que había perdido una oportunidad tan remota de entablar relaciones con ella. Felizmente terminaba por advertir que todo eso era imaginario y que al menos seguía quedando la posibilidad real. Entonces volví a prepararme con más entusiasmo a imaginar nuevos y más fructíferos diálogos callejeros. En general, la dificultad mayor estribaba en vincular la pregunta de ella con algo tan general y alejado de las preocupaciones diarias como la esencia general del arte, o por lo menos la impresión de que había producido mi ventanita. Por supuesto, si tiene tiempo y tranquilidad, siempre es posible establecer lógicamente, sin que choque, esa clase de vinculaciones. En una reunión social sobre el tiempo, en cierto modo, se está para establecer esa clase de vinculaciones entre temas totalmente ajenos. Pero en el ajetreo de una calle de Buenos Aires, entre gentes que corren colectivos y que lo llevan a uno por delante, es claro que había que descartar casi ese tipo de conversación. Pero por otro lado no podía descartarla sin caer en una situación irremediable por mi destino. Qué montón de contradicciones, ese hombre está pero tragadísimo, marica. Volvía pues a imaginar diálogos con más eficaces y rápidos posibles que llevaran desde la frase ¿dónde queda el correo central? Hasta la discusión de problemas del expresionismo o del surrealismo. No era nada fácil. Una noche de insomnio llegué a la conclusión de que era inútil y artificioso intentar una conversación semejante y que era preferible atacar bruscamente el punto central con una pregunta valiente, jugándome todo a un solo número. Por ejemplo, preguntando ¿por qué miro solamente la ventana? Es común que en las noches de insomnio sea teóricamente más decidido que durante el día en los hechos. Al otro día, al analizar fríamente esta posibilidad, concluí que jamás tendría suficiente valor para hacer esa pregunta a boca de jarro. Como siempre, el desaliento me hizo caer en el otro extremo. Imaginé entonces una pregunta tan indirecta que para llegar al punto de que me interesaba la ventana, casi se requería una larga amistad, una pregunta del género de ¿tiene interés en el arte? No recuerdo ahora todas las variantes que pensé. Solo recuerdo que había algunas tan complicadas que eran prácticamente inservibles. Sería un azar demasiado portentoso que la realidad coincidiera luego con una llave tan complicada, preparada de antemano, ignorando la forma de la cerradura.
Pero sucedía que cuando había examinado tantas variables enverezadas, me olvidaba del orden de las preguntas y respuestas o las mezclaba. Como sucede en el ajedrez, cuando uno imagina partidas de memoria. Y también resultaba a menudo que reemplazaba frases de una variante con frases de otra, con resultados ridículos o desalentadores. Por ejemplo, detenerla para darle una dirección y enseguida preguntarle: ¿tiene mucho interés en el arte? Era grotesco. Cuando llegaba a esta situación, descansaba por varios días de barajar combinaciones. Continúo con el capítulo 6. Al verla caminar por la vereda de enfrente, todas las variantes se amontonaron y revolvieron en mi cabeza. Confusamente, sentí que surgían en mi conciencia frases íntegras, elaboradas y aprendidas en aquella larga gimnasia preparatoria. ¿Tiene mucho interés en el arte? ¿Por qué miro solo la ventana? Etcétera. Con más incidencia que ninguna otra surgía una frase que yo había desechado por grosera y que en ese momento me llenaba de vergüenza y me hacía sentir aún más ridículo. ¿Le gusta Castell? Las frases sueltas y mezcladas formaban un tumultuoso rompecabezas en movimiento, hasta que comprendí que era inútil preocuparme de esa manera. Recordé que era ella quien debía tomar la iniciativa de cualquier conversación, y desde ese momento me sentí estúpidamente tranquilizado, y hasta creo que llegué a pensar también estúpidamente: vamos a ver ahora cómo se las arreglará. Mientras tanto, y a pesar de ese razonamiento, me sentía tan nervioso y emocionado que no atinaba a otra cosa que a seguir su marcha por la vereda de enfrente, sin pensar que si quería darle al menos la hipotética posibilidad de preguntarme una dirección, tenía que cruzar la vereda y acercarme. Nada más grotesco, en efecto, que suponerla pidiéndome a gritos desde allá una dirección. ¿Qué haría? ¿Hasta cuándo duraría esa situación? Me sentí infinitamente desgraciado. Caminamos varias cuadras, ella siguió caminando con decisión. Estaba muy triste, pero tenía que seguir hasta el fin. No era posible que después de haber esperado este instante durante meses dejase escapar la oportunidad, y el andar rápidamente mientras mi espíritu vacilaba tanto me producía una sensación singular. Mi pensamiento era como un gusano ciego y torpe dentro de un automóvil a gran velocidad. Dio vuelta a la esquina de San Martín, caminó unos pasos y entró en el edificio de la compañía T. Comprendí que tenía que decidirme rápidamente y entré detrás, aunque sentí que en esos momentos estaba haciendo algo desproporcionado y monstruoso. Sí, marica, la estaba persiguiendo. Esperaba el asesor, no había nadie más. Alguien más audaz que yo pronunció desde mi interior esta pregunta increíblemente estúpida: ¿ese es el edificio de la compañía T? Marica, tienes la oportunidad y la desprecias de esa forma. No te lo puedo creer. Un cartel en varios metros de largo, que abarcaba todo el frente del edificio, proclamaba que, en efecto, ese era el edificio de la compañía T. Pacmare-bajo. Te dice: vamos, Mili. No obstante, ella se dio vuelta con sencillez y me respondió afirmativamente. Más tarde, reflexionando sobre mi pregunta y sobre la sencillez y tranquilidad con que ella me respondió, llegué a la conclusión de que, al fin y al cabo, sucede que muchas veces uno no ve carteles demasiado grandes y que, por lo tanto, la pregunta no era tan irremediablemente estúpida. En el caso de personas como yo, que soy tan putamente elevada, sí, no es tan estúpido. A mí se me puede pasar un cartel de esos. Como había pensado en los primeros momentos. Pero enseguida, al mirarme, se sonrojó tan intensamente que comprendí que me había reconocido. Gracias, Mario, por ese follow. Bienvenido seas. Bueno, continuamos. Pero enseguida, al mirarme, se sonrojó tan intensamente que comprendí que me había reconocido. Ojito, o sea que ella también sentía algo, porque se puso ruborizada. Una variante que jamás había pensado y sin embargo muy lógica.
A ver, amor, te me bajas de esa nube, por favor. Pues mi fotografía había aparecido muchísimas veces en revistas y diarios. Ay, o sea. Sí, exactamente. Y la lavadora tiene un botón enorme que dice off, literal. Y sí me pasa. No, hombre. Me emocioné tanto que solo atiné a otra pregunta desafortunada. Le dije bruscamente porque se sonroja. Así que hacer una cueva para preguntar eso a lo bien. Usted se sonroja porque me ha reconocido. Y usted cree que eso es una casualidad, pero no es tan casualidad. Nunca hay casualidades. He pensado en usted varios meses. Hoy la encontré por la calle y la seguí. Tengo algo importante que preguntarle, algo referente a la ventanita. ¿Comprende? Ella estaba asustada. Marica, ¿cómo le vas a preguntar eso a una nena que apenas estás conociendo, huevón? Y saben qué es lo peor, que él venía planeando esa conversación durante como 5 páginas atrás de este pinche libro. La ventanita balbuceó. ¿Qué ventanita? Sentí que se me aflojaban las piernas. Era posible que no la recordara. Entonces no le había dado la menor importancia. La había mirado por simple casualidad. Me sentí grotesco y pensé vertiginosamente que todo lo que había pensado y hecho durante esos meses, incluyendo esta escena, era el colmo de la desproporción y del ridículo. ¡Qué cueva! Parece que cueva. Una de esas típicas construcciones imaginarias mías, tan presuntuosas como esas reconstrucciones de un dinosaurio realizadas a partir de una vértebra rota. Sí, amorexi. Qué pinche hueva. La muchacha estaba próxima al llanto. No me jodas. Pensé que en el mundo se me había venido abajo. Sin que yo atinara nada tranquilo o eficaz, me encontré diciendo algo que ahora me avergüenza escribir. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué habría dicho? ¿Ahora qué habrá dicho, por Dios? Veo que me he equivocado. Buenas tardes. Salí apresuradamente y caminé casi corriendo en una dirección cualquiera. Habría caminado una cuadra cuando vi detrás una voz que me decía: señor, señor. El man solo atinó en salir corriendo. O sea, es que después de eso que le dijo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Señor, señor, era ella, que me había seguido sin animarse a detenerme. Ahí estaba y no sabía cómo justificar lo que había pasado. En voz baja me dijo: perdóneme, señor, perdone mi estupidez. Estaba tan asustada. El mundo había sido hacía unos instantes un caos de objetos y seres inútiles. Sentí que volvía a rehacer y a obedecer a un orden. La escuché mudo. No advertí que usted preguntaba por la escena del cuadro, dijo temblorosamente. Sin darme cuenta, la agarré de un brazo. Entonces la recuerda. ¿Cómo la vas a agarrar? Entonces la recuerda. Se quedó un momento sin hablar, mirando al suelo. Luego dijo con lentitud: la recuerdo constantemente. Después sucedió algo curioso. Pareció arrepentirse de lo que había dicho porque se volvió bruscamente y echó casi a correr. Al cabo de un instante de sorpresa corrí tras ella hasta que comprendí lo ridículo de la escena. Entonces a todos lados y seguí caminando con paso rápido pero normal. Esta decisión fue determinada por 2 reflexiones. Primero, que era grotesco que un hombre conocido corriera por la calle detrás de una muchacha. Segundo, que no era necesario. Esto último era lo esencial. Podría verla en cualquier momento, a la entrada o a la salida de la oficina. ¿A qué correr como loco? Lo importante, lo verdaderamente importante era que recordaba la escena de la ventana. La recordaba constantemente. Estaba contento, me hallaba capaz de grandes cosas y solamente me reprochaba el haber perdido el control
al pie del ascensor y ahora, otra vez, al correr como un loco detrás de ella, cuando era evidente que podría verla en cualquier momento en la oficina.